En el oscuro mundo de la mafia siciliana, existen nombres que resuenan con terror y respeto. Uno de ellos es el de Bernardo Provenzano, el capo de capos de la Cosa Nostra. Un hombre que logró desaparecer de la vista pública durante más de 4 décadas. Su historia es un misterio, un rompecabezas de silencio, violencia y estrategia. Un hombre que nunca dio entrevistas, que jamás dejó que su rostro fuera capturado y que dirigió el crimen organizado con una precisión casi militar. Si te apasionan los crímenes y misterios más impactantes, suscríbete y dale me gusta al video. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote las historias más fascinantes y escalofriantes de la historia. ¿Cómo logró ocultarse durante tanto tiempo? ¿Cómo fue posible que la mafia siciliana estuviera controlada por un fantasma? Bernardo Provenzano nació el 31 de enero de 1933 en Corleone, Sicilia. Su historia comienza en un lugar que, para los amantes del crimen y el cine, es sinónimo de mafia. Corleone no solo es famoso por ser el hogar ficticio de Vito Corleone en El Padrino, sino también por haber sido la cuna de algunos de los mafiosos más temidos de la historia real. Salvatore Riina, Luciano Leggio y Michele Navarra fueron solo algunos de los nombres que dominaron la región antes de que Provenzano tomara el poder. Desde muy joven, Provenzano dejaba claro que la violencia no era un problema para él. A los 17 años, abandonó la escuela y se unió a la mafia de Corleone, trabajando como sicario para el entonces jefe Michele Navarra. Navarra era un mafioso ambicioso, pero también imprudente. En 1958, fue asesinado por sus propios hombres en un golpe liderado por Luciano Leggio, quien tomó el control de la organización. Provenzano, que ya había demostrado su lealtad y ferocidad, se convirtió en uno de los principales asesinos a sueldo del nuevo régimen. Si hay algo que hizo que Bernardo Provenzano destacara en la Cosa Nostra, fue su brutalidad. En la década de los 60, se ganó el apodo de Il Trattore, el tractor, porque, según sus compañeros mafiosos, cuando mata, lo aplasta todo a su paso. Su habilidad con las armas y su falta de piedad lo convirtieron en uno de los asesinos más temidos de Sicilia. Se estima que participó en más de 140 asesinatos durante la guerra interna de la mafia siciliana. Pero lo que lo hacía aún más peligroso no era solo su violencia, sino su inteligencia y discreción. Mientras otros jefes disfrutaban del lujo y la ostentación, Provenzano aprendió a moverse en las sombras. Sabía que para sobrevivir en la mafia no solo era necesario ser letal, sino también invisible. En 1974, la guerra dentro de la mafia siciliana llegó a su punto más sangriento. Luciano Leggio fue arrestado, dejando un vacío de poder que Salvatore Totò Riina y Bernardo Provenzano aprovecharon. Riina se convirtió en el nuevo jefe absoluto y Provenzano en su mano derecha. Juntos, llevaron a la Cosa Nostra a una nueva era de terror y expansión. Pero en 1974 ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Fue herido en un tiroteo con la policía y tuvo que desaparecer por completo. Desde ese momento, Bernardo Provenzano se desvaneció del mundo. No hubo más fotos suyas, no hubo registros de su paradero. Se convirtió en un fantasma, mientras Riina gobernaba con una violencia despiadada, ordenando masacres y asesinatos de jueces, policías y periodistas. Provenzano permaneció oculto, operando desde las sombras. Nadie sabía dónde estaba. Nadie escuchaba su voz. Nadie veía su rostro. Y sin embargo, su poder crecía en secreto. El hombre invisible de la mafia estaba a punto de convertirse en el capo di tutti capi. Durante casi 3 décadas, la mafia siciliana vivió su época más violenta bajo el mandato de Salvatore Totò Riina. Con Provenzano como su aliado más leal, la Cosa Nostra desató una guerra contra el Estado, asesinando a jueces, policías y periodistas que se atrevieran a desafiar su poder. Pero mientras Riina se convertía en el mafioso más odiado de Italia, Bernardo Provenzano seguía oculto en las sombras, operando con una paciencia casi inhumana. Lo que nadie imaginaba era que este hombre silencioso, que nunca levantaba la voz ni aparecía en público, estaba esperando el momento exacto para tomar el control total de la Cosa Nostra. El 15 de enero de 1993, la suerte de Salvatore Riina se acabó. Después de años de persecución, la policía italiana logró arrestarlo en Palermo, acabando con el reinado del jefe de jefes.
Pero la Cosa Nostra no iba a desaparecer. De hecho, en los meses siguientes, los mafiosos lanzaron una ola de atentados con bombas en Roma, Florencia y Milán, en un intento desesperado por presionar al gobierno. Durante este periodo de caos, Bernardo Provenzano entró en acción. A diferencia de Riina, quien gobernó con brutalidad y arrogancia, Provenzano tenía una visión diferente de la mafia. Sabía que la violencia excesiva solo atraía más atención del Estado. Si la Cosa Nostra quería sobrevivir, debía regresar a las sombras. Y así, poco a poco, convirtió la mafia en una organización más discreta, más poderosa y casi imposible de detectar. Cuando Provenzano tomó el control de la Cosa Nostra en los años 90, estableció reglas estrictas para todos los miembros de la organización. Nada de teléfonos. La policía había usado las llamadas interceptadas para atrapar a Riina. Provenzano prohibió los celulares y cualquier tipo de comunicación electrónica. Nada de violencia innecesaria. Los asesinatos llamaban demasiado la atención. La nueva Cosa Nostra debía operar en silencio, sin grandes masacres ni atentados. Nada de ostentación. Los nuevos capos no podían presumir riquezas. Los autos de lujo y las casas extravagantes debían desaparecer. Pero su estrategia más brillante fue el uso de los pizzini. En la era de la tecnología y las telecomunicaciones, Bernardo Provenzano logró gobernar la mafia sin hacer una sola llamada. Su método era tan simple como efectivo. Mensajes escritos en pequeños papeles llamados pizzini. Estos mensajes eran escritos en códigos y enviados a través de mensajeros de confianza. Con este sistema, ninguna conversación podía ser intervenida y los movimientos de la Cosa Nostra eran imposibles de rastrear. Por ejemplo, uno de los pizzini que la policía interceptó decía: debemos actuar como el hilo de una tela de araña, delgado, invisible, pero fuerte. Para sus seguidores, Provenzano no era solo un líder, era casi un profeta. Un hombre que gobernaba sin ser visto, sin ser oído y sin dejar rastro. Pero la pregunta más grande seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba Bernardo Provenzano? Desde 1974, nadie había visto su rostro. No existían fotos recientes de él. No había registros de viajes, llamadas ni cuentas bancarias a su nombre. Durante 43 años, Provenzano se convirtió en un mito, en una figura casi mística dentro de la mafia. Algunos decían que vivía escondido en América del Sur. Otros aseguraban que estaba en Francia. Pero la verdad era mucho más simple y al mismo tiempo más increíble. Provenzano nunca salió de Sicilia. Mientras la policía lo buscaba por todo el mundo, él permaneció en su tierra natal, protegido por una red de lealtad absoluta. Vivía en pequeñas casas rurales, moviéndose constantemente entre granjas y escondites improvisados. No usaba autos lujosos ni ropa costosa. Comía comida sencilla y pasaba la mayor parte del tiempo leyendo la Biblia. Para muchos, Bernardo Provenzano no era solo un mafioso. Era un fantasma que controlaba Sicilia desde la invisibilidad. Pero como todo fantasma, tarde o temprano, tenía que ser exorcizado. La cacería estaba por comenzar. Por más de 4 décadas, Bernardo Provenzano logró lo imposible: ser el líder absoluto de la mafia siciliana sin dejar rastro alguno. Mientras la policía italiana buscaba su paradero, él movía los hilos de la Cosa Nostra con la precisión de un cirujano. Pero incluso los fantasmas pueden ser atrapados. Su red de silencio, códigos secretos y lealtades inquebrantables comenzaba a mostrar grietas. El fin del último gran capo estaba cada vez más cerca. Desde los años 90, la lucha contra la mafia en Italia cambió radicalmente. Atrás quedaron los tiempos en los que la policía era corrupta y la Cosa Nostra operaba con total impunidad. Los asesinatos de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992 marcaron un punto de quiebre. El gobierno italiano declaró la guerra total a la mafia. La cacería de Bernardo Provenzano se convirtió en una misión de Estado. Se crearon unidades especiales de investigación. Se infiltraron informantes y se implementaron nuevas tecnologías para seguir los movimientos de la organización. El problema era que, ¿cómo atrapas a un hombre que no deja huellas? Durante años, la policía no tenía nada. Ni una foto reciente, ni una llamada, ni una dirección. Pero en el año 2002, un error cambiaría todo. Unos agentes que investigaban a la mafia en Sicilia interceptaron un pizzino que contenía instrucciones detalladas sobre negocios, pagos y órdenes para la organización. Los expertos en criptografía comenzaron a descifrar los mensajes de Provenzano. Algunos hablaban de movimientos financieros, otros de nuevos contactos.
Pero lo más importante era que los Pizzini no aparecían de la nada. Alguien los estaba entregando físicamente. La clave para encontrar al fantasma no era Provenzano en sí. Era su red de mensajeros. A finales de los años 90 y principios de los 2000, la Cosa Nostra ya no era la misma. Muchos de los antiguos mafiosos habían sido arrestados o asesinados. El silencio que durante décadas protegió a Bernardo Provenzano comenzó a romperse. Uno de los golpes más duros fue la captura de Benedetto Spera, un mafioso de alto rango que tenía conexiones directas con Provenzano. Con su arresto, la policía empezó a unir piezas del rompecabezas. Los investigadores sabían que Provenzano no podía haber dejado Sicilia. Tenía demasiados aliados, demasiados negocios que controlar. El capo seguía en la isla, oculto en algún lugar entre Palermo y Corleone. Para principios del año 2006, las autoridades estaban más cerca que nunca. Los Pizzini, las conexiones entre mafiosos y los movimientos de dinero, apuntaban a un radio cada vez más pequeño. El gobierno italiano aumentó la presión. Redadas masivas, arrestos, confiscación de bienes y recompensas por información. Y entonces, finalmente, ocurrió el gran error. El 11 de abril del año 2006, la policía italiana recibió información clave. Un paquete con medicinas para un paciente misterioso en Sicilia. ¿Quién era este paciente? Las autoridades rastrearon la compra y descubrieron que los medicamentos eran para tratar cáncer de próstata y otras enfermedades asociadas a la vejez. El paciente no tenía nombre, pero todo apuntaba a que era Bernardo Provenzano. Ese mismo día, en un operativo meticulosamente planeado, más de 100 agentes rodearon una pequeña casa de campo en las afueras de Corleone. Los policías entraron con armas en mano y lo encontraron. Bernardo Provenzano, el hombre más buscado de Italia durante 43 años, estaba sentado en una cama, con una máquina de escribir a su lado y un montón de pizzini esparcidos en la mesa. Había pasado toda su vida en la sombra, pero en ese momento, la invisibilidad terminó. Los agentes lo esposaron y lo sacaron de la casa. La noticia corrió como pólvora. Bernardo Provenzano ha sido capturado. La Cosa Nostra, la organización que dominó Sicilia con terror durante décadas, acababa de perder a su último gran líder. Pero su historia aún no había terminado. Ahora, Provenzano tenía que enfrentar su último enemigo, la justicia italiana. El 11 de abril del año 2006, Bernardo Provenzano, el hombre que había gobernado la mafia siciliana desde las sombras durante más de 4 décadas, fue capturado en una granja cerca de Corleone. Su caída fue un golpe devastador para la Cosa Nostra. El fantasma de la mafia, el estratega de los Pizzini, el capo que nunca dejaba rastro, había sido finalmente atrapado. Pero su historia no terminó ahí. Ahora enfrentaría la justicia y su propio destino. Después de su arresto, Provenzano fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Italia. Sabía que jamás volvería a ser un hombre libre. Los fiscales lo acusaron de asesinato, extorsión, conspiración y dirección de una organización criminal. Pero lo más importante era que Provenzano era la última pieza del viejo imperio de la mafia siciliana. El Estado no quería solo encerrarlo, quería destruir la Cosa Nostra de una vez por todas. Los jueces y fiscales antimafia lo interrogaron una y otra vez. Pero Bernardo Provenzano se mantuvo fiel al código de la omertà. Nunca delató a nadie, nunca habló, nunca mostró arrepentimiento. En su celda seguía escribiendo Pizzini, aunque ahora solo eran cartas dirigidas a su esposa e hijos. La policía encontró más de 300 Pizzini escritos de su puño y letra, pero ninguno contenía información que pudiera llevar a la caída de más miembros de la organización. Incluso en prisión, Provenzano seguía siendo un hombre de las sombras. El fin de Bernardo Provenzano no llegó con un disparo ni con una explosión. Llegó lentamente, con la enfermedad y el tiempo. A medida que los años pasaban, su salud se deterioró rápidamente. Sufría de cáncer de próstata y enfermedades neurológicas avanzadas. Para el año 2012, su estado mental era crítico. Ya no podía hablar con claridad, y en sus últimos años, perdió casi por completo la memoria y la capacidad de reconocer su entorno. El 13 de julio del año 2016, después de pasar 10 años en prisión, Bernardo Provenzano murió en un hospital penitenciario en Milán. No hubo grandes homenajes ni funerales ostentosos. La mafia siciliana no derramó lágrimas por él. El hombre que gobernó con el silencio murió en el silencio. La muerte de Provenzano cerró un capítulo en la historia de la Cosa Nostra. Fue el último gran jefe del viejo estilo,
El último en aplicar las antiguas reglas de discreción y lealtad. Después de su caída, la mafia siciliana nunca volvió a ser la misma. Su método de los pizzini quedó obsoleto en la era digital. Su estrategia de invisibilidad no pudo resistir la tecnología moderna, y su legado fue enterrado junto con él. La Cosa Nostra sigue existiendo, pero ya no es la organización invencible que una vez dominó Sicilia. Y Bernardo Provenzano, el hombre que nadie vio durante 43 años, se convirtió en un fantasma de la historia del crimen.